En la siguiente presentación de actividad colaborativa se explicará el caso práctico de las 4 etapas del ciclo de la calidad. Este equipo, conformado por Marianela Novoa, Andrea Marínez, Gilberto Niño y Minerva Castellanos, explicarán cómo fue su experiencia y su proceso para el análisis del caso, que consistía en la reducción del número de antenas que eran rechazadas, antenas de televisión que fueron replicadas a través de palillos de madera, y se aplicó el ciclo de PHVA: planear, hacer, verificar y actuar, para la implementación de diversas herramientas y hacer esta mejora en el producto obtenido o una mejora de calidad. En el caso se tomó una muestra de 40 antenas. Ese será el proceso en el que se estuvo trabajando para un ensamble, y están hechas con palillos de madera que deben de cumplir ciertas características o especificaciones y de longitudes de separación que son especificadas por el cliente. Se utilizó el siguiente formato de hoja de verificación, el cual constaba en que cada operador con una línea vertical tenía que llenar aquellas antenas que cumplían con las medidas especificadas por el cliente. Al recaudar todos los datos, pudimos comprobar que del 100% de antenas, solo el 32.5 cumplía con las medidas pedidas por el cliente. Las medidas que más problemas reportaron fueron la B y la C, con el 75 y 65% de medidas dentro del rango aceptable respectivamente. Para poder visualizar los resultados obtenidos tanto para la medida B y C, se realizaron histogramas de ambas. Los resultados obtenidos fue que las dimensiones mostraban que existía mucha variabilidad de los datos, esto es, ya que los rangos de ambas medidas excedían a los límites de especificación. Por otro lado, también se observó que se trataba de procesos descentralizados con forma achatada. Esto se dedujo gracias a que los datos no se encontraban dentro de los límites de especificación, y respecto a la forma, ésta no cumplía con la curva normal de distribución. En esta parte tenemos el diagrama de flujo del proceso de ensamble de antenas, donde se inicia con un óvalo recibiendo la orden de compra. Posteriormente se sigue con una decisión, que es el rombo, en donde normalmente salen dos opciones, que es sí o no. Si se cumple con la especificación, con la pregunta, se va por el camino que dice yes, y si no se cumple, a veces se puede regresar a un paso anterior o simplemente se va a otro proceso. Este es el primer diagrama de flujo que hicimos, y bueno, es como se hizo el primer lote de ensamblaje de antenas. Después, siguiendo con las etapas, tenemos la etapa 2, la cual es buscar todas las causas posibles, en la cual utilizaremos la lluvia de ideas. En la tabla mostrada tenemos las ideas de cada uno de los integrantes separadas, ya que individualmente cada uno fue realizando su lista para encontrar ideas para mejorar nuestro análisis. Después, con el análisis hecho de las ideas de mejora de cada uno de los integrantes, pudimos escoger y separar las ideas que se repetían y sacamos la lista de las ideas grupales, las cuales son calidad de materia prima, superficie de trabajo, instrumento de medición, método de ensamble utilizado, temperatura del ambiente, experiencia del operador, iluminación y resolución del instrumento. Continuando con el análisis, tenemos la etapa 3, la cual es investigar la causa más importante, la cual analizaremos con el diagrama de Ichikawa. Después de indagar sobre la lluvia de ideas realizadas por todos los involucrados del equipo, se llegó a la conclusión de utilizar las causas anteriores como las más relevantes a la hora de afectar la variabilidad de nuestras mediciones. Asimismo, después de realizar un consenso sobre cada una de estas, se tomó como la más importante la diferente manera de aplicar el plan por cada operador. Por lo tanto, será esta la causa que se tomará como referencia para crear nuestra propuesta de solución o mejora y obtener mejores resultados. En la etapa 4, medidas, remedio y justificación, es donde nos tenemos que responder ciertas preguntas para ver cómo resolver el problema que ya en las etapas anteriores encontramos mediante ciertas estrategias vistas en clase. En esta etapa nos respondemos la pregunta ¿por qué? O sea, ¿por qué hay que resolver este problema?
el qué, cuál es ese problema, el dónde, en qué parte se encuentra de nuestro proceso este problema, el cuánto puede ir relacionado tanto a tiempo como a recursos, ya sea dinero, lo que sea. Cuánto tiempo nos va a costar, cuánto dinero nos puede costar. Y por último, el cómo. Es cuando más claro tienes que ser con la justificación, donde se tiene que poner paso a paso cuál es el cambio que vas a hacer en el proceso para la mejora. En la etapa 5 es cuando se aplican todas las medidas vistas en los pasos anteriores en el proceso de producción, en este caso de las antenas. Lo que nosotros hicimos fue, en vez de medir, marcar los palillos y luego pegarlos todos, nuestra propuesta fue medir los primeros 2 palillos que se iban a ensamblar, que era el vertical y el de horizontal, el de hasta arriba, y a partir de que ya pegamos el de hasta arriba, se medía el que iba a ir abajo. De esta manera íbamos a ser más exactos con esa medida que fue la que más nos había fallado. Ahora bien, para poder verificar nuestros resultados del lote 2, se realizaron nuevamente los histogramas para las medidas B y C. En el histograma B obtuvimos que existía una tendencia central, ya que el intervalo con mayor frecuencia estaba situado en la media y en el valor objetivo. También pudimos notar que existía variabilidad entre los datos y que el proceso no estaba centralizado. Al usar la regla empírica, pudimos concluir que el proceso no es adecuado, ya que los límites de tolerancia natural excedían a los límites de especificación. Para el histograma de la dimensión C, nos pudimos percatar que el proceso mostraba una tendencia central, ya que su media se encontraba en el valor verdadero. Asimismo, pudimos concluir que se trataba de un proceso descentralizado con variabilidad entre los datos. Al usar la regla empírica, el proceso no resultaría adecuado, ya que los límites naturales exceden a los límites de especificación de igual manera. En la etapa 7 es donde prevenimos la recurrencia, evitamos que el problema se pueda seguir repitiendo. Es donde se estandariza la solución. En nuestro caso, la solución se encuentra en el proceso de producción de las antenas, donde se agregan 2 pasos en el diagrama de flujo para que el operador pueda seguir paso a paso el ensamblaje de estas mismas. Podemos observar cómo se ensambla la parte A con B, siendo el palillo B el horizontal de hasta arriba, y a partir de este palillo se toma hacia abajo la medida que se necesita para pegar el tercer palillo y que no hubiera esta variabilidad que se encontró en el primer lote de producción. Como conclusión del proyecto, podemos decir que nuestros resultados fueron positivos al haber implementado las herramientas de análisis con base al modelo de PHVA. Nuestros resultados nos dieron que durante nuestro primer lote logramos tener un 78.125% de antenas exitosas que cumplían con los estándares. Y tras haber identificado algunos errores durante el proceso de ensamblaje mediante lluvia de ideas, logramos incrementar este porcentaje de aceptación en nuestro lote 2 al 91.87%, es decir, una mejora del 13.7%. Esto en cuanto al total de las antenas fabricadas. Ahora, respecto a las medidas, se identificó que en la medida B, que es de 15 milímetros, en nuestro primer lote tuvimos una medida media de 14.9, lo cual significa que solo se aleja 0.1 milímetros de su valor original. Y en el lote 2 la medida media fue de 15.1, es decir, se aleja el mismo valor de su valor original, de 0.1 milímetro. En cambio, en la medida C, donde se aplicaron los cambios en el proceso para corregir la variabilidad, en el primer lote se tiene que la media fue de 17.5 milímetros, alejándose 0.5 milímetros de su valor original, mientras que en el segundo lote se tuvo una media de 17.9 milímetros, es decir, solo se alejó 0.1 milímetros de este valor. Esto nos refleja que las medidas que se tomaron dieron resultados positivos, dándonos más precisión y exactitud en las medidas donde había variabilidad,
cumpliendo aún más con los requisitos del cliente y las normas establecidas. Sobre las conclusiones de la actividad, el equipo comparte que esta actividad nos permitió realizar un análisis completo e integral de todo un proceso, analizando sus puntos de calidad. Esto nos permitió comprender cada etapa del ciclo y cómo se analiza cada etapa de esta producción y qué herramientas podemos implementar para poder verificar cada punto de control. Es decir, podemos identificar problemas en diferentes puntos del proceso que pudieran relacionarse con lo que pasa en la manufactura actual o en la industria. El poder relacionar esta actividad, es decir, el ensamblaje de unas antenas, nos permite dimensionarlo a la producción de un aparato electrodoméstico, por ejemplo, donde pudiéramos identificar diversas piezas que deben ser ensambladas en cierto orden y que cada pieza tiene un proceso de verificación a través de sus tablas de verificación y que cada pieza tiene un proceso de producción único, los cuales deben de tener controles específicos y debe haber un proceso interno para cada uno de ellos que también pueda implementarse en el proceso de ensamble. También entendemos que el factor del operador juega un rol importante en un proceso de manufactura que puede dar un efecto en la calidad del producto que se esté elaborando. En nuestro caso, hubo variabilidad, a lo mejor podemos haber compartido o se compartió que las habilidades del operador para poder ensamblar y medir los objetos eran importantes y que solamente haciendo procedimientos estandarizados y compartiendo lineamientos logramos mejorar nuestras prácticas de producción. Las herramientas que se vieron durante esta clase las logramos integrar para tener un resultado positivo y ahora podemos implementarlas analizando casos más complejos de la industria.